Paciente en bipedestación, fisioterapeuta frente del paciente. Se le va a pedir al paciente que realice una flexión anterior de columna. Debe medirse la distancia entre la punta de los dedos y el suelo. Consiste en un movimiento combinado de la columna vertebral como la articulación de la cadera. La observación de una gran distancia entre la punta de los dedos indica un signo inespecífico. 1. La movilidad de la columna vertebral lumbar. 2. El acortamiento de la musculatura isquiocrural. Y 3. La funcionalidad de la cadera. Paciente en bipedestación, fisioterapeuta se colocará detrás del paciente. El fisioterapeuta ubicará la C7 y la marcará con un plumón. Posteriormente, medirá 30 centímetros abajo y hará otra marca. El fisioterapeuta le pedirá al paciente que realice una flexión anterior. La distancia va a aumentar de 2 a 4 centímetros y en flexión posterior se reduce de 1 a 2 centímetros. Esta prueba mide el grado de la flexibilidad de la columna vertebral dorsal. Los cambios de la columna vertebral de tipo degenerativo e infeccioso van a conducir a una limitación de la movilidad de la columna y con ello de la flexibilidad de la apófisis espinosa. Paciente en bipedestación, fisioterapeuta detrás del paciente. El fisioterapeuta ubicará la S1 y realizará una marca. Posteriormente medirá 10 centímetros más arriba y realizará otra marca. El examinador le pedirá al paciente que realice una flexión anterior y en este movimiento la distancia entre las dos marcas se debe aumentar de 15 centímetros. En flexión posterior es todo lo contrario, se reduce de 8 a 9 centímetros. Esta prueba mide el grado de la flexibilidad de la columna vertebral lumbar. La valoración de los cambios de la columna vertebral de tipo ya sea degenerativo e infeccioso van a conducir a una limitación de la movilidad de la columna. Paciente en decúbito prono con los brazos paralelos al tronco, el terapeuta a un costado, tomará el pliegue cutáneo entre los dedos pulgar e índice y lo desplazará a lo largo del tronco. En esta prueba se evalúa la presencia de un estiramiento cutáneo anormal, la consistencia del pliegue, ya sea pastosa o edematosa, y la ausencia del desplazamiento de la piel. Si el paciente refiere dolor, indican alteraciones de las articulaciones intervertebrales o intercostales. Paciente en decúbito supino, terapeuta a un costado. El terapeuta realizará una presión con ambas manos en el esternón. Esta prueba indica fractura de costillas. Si el dolor localizado en la zona anterior del tórax indica alguna fractura de costilla. Y si el dolor es esternal o vertebral, sugieren algún bloqueo vertebral o costal. Paciente en sedestación, terapeuta se colocará detrás del paciente y efectuará una compresión de tórax en sentido sagital y horizontal. Esta prueba indica algún bloqueo costovertebral, costoesternal y fractura costal. Si el dolor es local, indica un bloqueo de alguna articulación y si presenta dolor en alguna costilla, indica alguna fractura costal. Paciente en sedestación, terapeuta detrás del paciente. El terapeuta medirá el tórax del paciente. Mujeres se colocará la cinta encima de los pechos y en los hombres por debajo. La diferencia de la amplitud del tórax entre la inspiración y la expiración máxima se sitúa de 3, 5 y 6 centímetros. En esta prueba se va a valorar la amplitud torácica. Si se observa alguna amplitud torácica limitada, hace referencia a alguna enfermedad de Bechterew y si hay algún bloqueo vertebral, indicará al paciente alguna sensación dolorosa. Paciente en sedestación, al borde de la camilla, el terapeuta se colocará detrás del paciente y le pedirá que incline la columna hacia un lado y después hacia el otro. Esta prueba evalúa la diferencia de dolor torácico. El dolor del lado cóncavo es indicativo a alguna neuralgia y el lado convexo al pleuritis. También las fracturas costales producen dolor durante los movimientos de columna. El paciente se encuentra en sedestación y el terapeuta detrás del paciente en bipedestación. Con ambas manos sujetará la cabeza del enfermo por la región parietal y desde la posición neutral provocará una rotación hacia la derecha y otra hacia la izquierda.
En la valoración buscaremos comparar alteraciones como el endurecimiento, dolor o detención brusca, y en dado caso en la observación, movimiento activo será por un dolor muscular y en el movimiento pasivo guiado por el terapeuta será por algún otro trastorno. Se encontrará en sedestación y el fisioterapeuta en bipedestación detrás del paciente. Colocará una mano en la nuca y otra en el mentón, realizando una extensión pasiva hacia atrás combinada con un movimiento lateral hacia ambos lados, y se acompañará de una ligera inclinación lateral de la columna cervical. Esto buscaremos una limitación del movimiento y, si sugiere dolor, habrá una disfunción segmentaria usualmente causada por alteraciones degenerativas, y en otros casos podría haber mareos que indican posible alteración vascular leve por compromiso de la arteria vertebral. El paciente se encontrará en sedestación y el terapeuta detrás del paciente en bipedestación. Sujetará la cabeza con una mano en la nuca y otra en el mentón, realizando una flexión pasiva hacia adelante combinada con un movimiento lateral hacia ambos lados, acompañado de una ligera inclinación lateral de la columna cervical. En esta buscaremos una limitación del movimiento y, si persiste dolor, indicará disfunción segmentaria asociada a alteraciones degenerativas y en otros casos síntomas vegetativos como mareos que requieren una evaluación adicional para descartar otras posibles causas. El paciente se encontrará en decúbito supino y el fisioterapeuta encostado en bipedestación. Con la palma de la mano colocada sobre el esternón del paciente haremos una ligera presión y con la otra mano colocada debajo del occipucio guiaremos el movimiento de su mentón hacia el dorso de nuestra mano. Si en dado caso la presión sugiere alguna clase de dolor, podría tratarse de una enfermedad ósea ligamentosa cervical. Posteriormente realizaremos otra vez el ejercicio, pero el paciente lo hará totalmente solo. Si durante el ejercicio activo ocurre una clase de dolor, podrá ser algún tensionamiento muscular que indicaría acortamiento de la musculatura cervical. El paciente se encontrará en sedestación y el fisioterapeuta a un costado en una posición diagonalizada. Con un martillo de percusión lo que haremos será inclinar el cuello del paciente hacia adelante o una flexión cervical, y posteriormente procederemos a dar pequeños golpes con el martillo de percusión. Esta clase de ejercicio nos ayudará a valorar si se encuentra algún dolor localizado que tal vez no sea radicular y sugeriría alguna clase de fractura o alteración ligamentosa. En dado caso de que haya dolor radicular, indicaría un trastorno ligamentoso con irritación de las raíces nerviosas. Se encontrará en sedestación y el fisioterapeuta en bipedestación posterior al paciente. Procederá a colocar ambas manos en los laterales de la cabeza para hacer un movimiento guiado de lateralizaciones de la columna cervical. En todo caso, si surge dolor durante el movimiento, sugerirá un trastorno ligamentoso, articular o degenerativo. Seguido de ese, el paciente procederá a hacerlo contra resistencia y, en dado caso, si surge alguna clase de dolor en esta isometría, indicará disfunción muscular, principalmente de la musculatura paravertebral, ipsilateral o contralateral. El paciente se encuentra en sedestación y el fisioterapeuta en bipedestación a un costado del mismo. Lo que hará será guiar su pulgar a la boca del paciente para que intente expulsarlo con todas sus fuerzas. La presión generada aumenta la contracción infraespinal, permitiendo detectar lesiones ocupantes de espacio como prolapsos ligamentosos, tumores, estenosis osteofitarias o inflamaciones de tejidos blandos. El paciente se encontrará en sedestación, inclinará y rotará la cabeza hacia un lado. El fisioterapeuta se situará por detrás de él, colocará una mano sobre la cabeza del paciente y aplicará un golpe suave. Si el golpe es tolerado, se repite con la columna cervical en extensión. Si hay indicios de dolor, indica una irritación de las carillas articulares o compresión radicular. Esta prueba detecta síndromes facetarios y compresiones de las raíces nerviosas. El paciente se encontrará en sedestación. Se tomará al paciente por la mandíbula y el occipucio y efectuará una tracción axial en dirección craneal. Esta prueba implica una descarga de los cartílagos intervertebrales o de las raíces nerviosas. Si durante el movimiento de tracción y de rotación el dolor aumenta la intensidad, debe pensarse en una alteración de la columna vertebral cervical del tipo muscular. El paciente se encontrará en sedestación, mientras que el fisioterapeuta aplicará una presión en dirección caudal y una flexión lateral de la columna cervical hacia el lado opuesto. Debe realizarse siempre en ambos lados. La aparición de síntomas radiculares indica la adherencia del saco dural o de las raíces nerviosas. La presencia del dolor circunscrito en el lado de la musculatura distendida sugiere un aumento del tono del músculo esternocleidomastoideo o del músculo trapecio. El paciente se encontrará en sedestación, gira e inclina la cabeza hacia un lado mientras realiza una ligera inclinación hacia atrás. Esta valoración conduce a una compresión y estrechamiento del agujero intervertebral. Si el dolor es local y no circunscrito a los dermatomas periféricos, se debe a una disfunción de las carillas articulares. Si el dolor aparece en el lado contralateral, está causando por una distensión muscular. El paciente se colocará en sedestación, mientras que el fisioterapeuta se sitúa detrás de él. Colocará sus manos encima de la cabeza y las moverá hacia ambos lados en una posición de inclinación lateral máxima.
Se efectúa una presión axial sobre la columna vertebral. La prueba es positiva al efectuar presión donde aparece dolor no circunscrito a segmentos vertebrales como consecuencia de los cambios de las pequeñas articulaciones vertebrales. Si se produce una irritación de las raíces nerviosas, aparece el dolor radicular. Se posicionará al paciente en sedestación mientras que el fisioterapeuta se colocará detrás de él. Se efectúa un movimiento de la zona vertebral cervical de la columna en posición neutral. La valoración de esta prueba, mediante la presión de los cartílagos intervertebrales de las zonas de salida de las raíces nerviosas, de articulaciones intervertebrales y o de los agujeros intervertebrales, se acentúan los síntomas de radiculares segmentarios. Los síntomas difusos no segmentarios son indicativos de alteraciones ligamentosas articulares. Se colocará al paciente en sedestación. El terapeuta se situará detrás de él e inclinará la cabeza hacia adelante. Desde la vértice del cráneo se realizará un movimiento en dirección caudal y axial. Esta prueba comprueba la integridad de los cartílagos intervertebrales. Si hay un prolapso posterolateral de los cartílagos, es posible observar por la inclinación forzada su prolapso en dirección dorsal. Se produce un incremento de la comprensión de las raíces nerviosas. Al dar positivo en esta prueba, el aumento de los síntomas radiculares puede indicar la lesión posterolateral de los cartílagos intervertebrales. Se colocará al paciente en sedestación mientras que el fisioterapeuta permanecerá por detrás del paciente y le inclinará dorsalmente la cabeza al paciente por encima de la vértice del cráneo y se efectuará una presión axial en dirección caudal. Si existe prolapso posterolateral del cartílago, las molestias disminuirán al efectuar la presión sobre estos en dirección ventral.